Hola, hola, de nuevo. Ahora sí, bueno, bienvenidos, bienvenidas al episodio número 34 del podcast Emprendimiento, Pasión y Valores. Vamos a esperar que se conecte nuestra invitada de hoy, Paula. Y nada, te recuerdo que si aún no lo has hecho, puedes apuntarte en davidalonsogarcia.com a recibir mi newsletter, mi contenido de valor, donde este viernes voy a contar el caso de un directivo que ha hecho un cambio importante en un proceso que hemos hecho 3 meses, que acaba de acabar ahora. Y creo que hay una reflexión muy potente que voy a contar a la gente que esté suscrita a la lista este viernes a las 11:11. Por aquí ya está Paula, así que vamos a darle la bienvenida. Bienvenidas a todos los que vais por aquí conectándoos a este directo. Juan Luis, Maribel, veo que habéis vuelto a conectaros. Hola, Paula. Buenas, David. Perdón. ¿Qué tal? ¿Me ves bien y me oyes bien? Sí, te escucho perfecto. A ver, bien. Un poco la cámara que te vemos cortada. Vale, me alejo más. Perfecto. ¿Cómo estás? Muy bien. Tranquila. Primero, gracias por tu tiempo, por querer sumarte a esta entrevista. Gracias a vosotros. Ya verás que, bueno, la idea es repasar un poco la trayectoria que habéis tenido y quiero hacerte algunas preguntas que creo que pueden ayudar mucho a esa gente, bueno, pues que está pensando en emprender o que ha emprendido y las cosas no le van como a uno le gustaría, ¿no? Además, en tu caso, que es un sector muy concreto. Yo soy cliente vuestro desde hace un montón de tiempo, desde casi el principio de la quesería, así que he podido ver toda la evolución. Perfecto. Pues vamos allá. Vamos a intentar sacar temas que puedan interesar. Muchas gracias. ¿Estás preparada? Sí, preparada. Vale, vamos allá. La primera pregunta, ya te aviso que es un poco difícil, ¿vale? Que es, ¿quién es en realidad Paula Fernández? Vale. Es muy difícil. Cierto es. ¿Quién es al margen de como empresaria, ¿no? O como emprendedora? Bueno, pues mira, sobre todo, y va bastante relacionado también a la vez, yo nací en Sailchores, que es un pueblo pequeñito de la provincia de León, tiene 60 habitantes, y estudié allí en un colegio rural. Y bueno, mis padres siempre han trabajado en el campo con animales, y creo que en parte es importante la historia porque soy un amante de León y soy un amante de los pueblos, de las tradiciones bueno, de continuar con esta parte y con esta vida, ¿no? Que parece que se habla siempre de que los pueblos se van a acabar, que la gente no quiere quedarse, que no hay nadie que continúe o con los negocios familiares o con la vida del pueblo. Y es cierto, muchas veces hay esa mentalidad, pero bueno, no creo que sea la única ni que sea la tendencia que vaya a marcar el futuro. ¿Vale? Bueno, y la pregunta es, ¿cómo decides tú o cuándo decides tú emprender? Es muy buena pregunta. No es difícil, ¿eh? Hay que pensarlas. eh, si fue una decisión o no hubo que decidir nada, simplemente la historia, o sea, la vida se me fue escribiendo de esa forma. Porque yo mentiría si dijera que desde siempre he querido ser autónoma o que he querido emprender. Es que no es así, no es la verdad. De hecho, yo recuerdo cuando tuve que decidir qué estudiar en la universidad, que tenía miedo a decidir. Espera, que te he perdido la voz ahora, te he perdido la voz. ¿Me escuchas ahora? Ahora está volviendo. Vale, perdón, creo que se cortó, sí. Recuerdo que tenía miedo a estudiar algo que no me permitiera vivir en cualquier parte del mundo. Yo creo que, bueno, pues como todos los jóvenes, y igual yo que encima había nacido en un pueblo de 60 habitantes, queríamos salir y conocernos el mundo. Entonces, quise desde joven
emprender en el pueblo y emprender un negocio. Estudié primero magisterio 1 año y bueno, me di cuenta de que quizás los niños no era mi pasión. De hecho, además, me di cuenta al ver que todos mis compañeros estaban súper ilusionados cada vez que nos mandaban a hacer un trabajo o un estudio y yo era, ¡jo, qué coñazo! Y dije, igual tengo que cambiar para yo sentir esa ilusión. Y en la carrera de turismo la encontré, disfruté muchísimo y de la carrera, de lo que allí aprendíamos, estudiábamos. Y luego trabajé fuera, trabajé relacionado con ello en hoteles de recepcionista y en agencias de viaje. Tenía un proyecto siempre en mente, pero era, no lo sé, era como una idea, ¿no? Que decías, bueno, esto triunfaría seguro en Salchores. Es que, bueno, si hiciéramos esto y esto y esto. Y hubo un año, bueno, en la pandemia, cuando ya habíamos metido la solicitud, pero sinceramente la habíamos metido por meter, no sabíamos muy bien si se nos iba a aprobar, si no. Yo era aún muy, muy joven, más que ahora. Era solo una idea. Y cuando llegó, que fue justo durante el confinamiento, pues teníamos que decidir si esa idea ya la hacíamos realidad o no. Y fue así como ahora, pues soy autónoma. Pero tampoco fue un día dije, quiero emprender, ¿qué ideas tengo o cómo lo hago? O sea que fue que la vida te fue llevando hacia eso, ¿no? Las decisiones también. A veces pienso mucho en el destino y en todo eso y digo, jo, igual sin querer, poco a poco, todas las decisiones que fui tomando han llegado bueno, a estar donde estamos. Oye, ¿y cómo llevas? Ahora luego iremos a hablar del negocio y la evolución, ¿no? Pero ¿cómo llevas esto de que tú lo que querías era la libertad de poder trabajar desde cualquier sitio? Eso es lo que querías inicialmente y ahora es que estás trabajando en el pueblo donde naciste. Sí, cambié esa libertad por otra libertad, porque a veces parece que solo se habla de lo malo, porque ser autónomo pues requiere, bueno, muchas horas y que tu vida sea parte de tu trabajo, no son separadas, pero también tienes mucha libertad, o yo así lo siento. De hecho, me siento que soy más libre que si estuviera quizás atada a una jornada laboral, aunque estén bien marcados sus tiempos de descanso y de vacaciones. Yo no tengo eso, pero tengo más libertad, siento. Y bueno, mi vida o mis preferencias han cambiado y ahora vivir en Salchores no lo cambio por nada. Valoro más otras cosas. Igual ya salí y ya vi, descubrí qué es lo que había y ahora he podido elegir. A veces para volver hay que marcharse. Entonces, yo nunca desanimo a marcharse si luego lleva a volver o a quedarse, o sea, a descubrir su lugar. Y el mío es este. Yo lo encontré. Qué bueno, ¿no? Porque al final, sí, eso es, al final tomas las decisiones, ¿no? Pero has tomado decisiones en base a haber podido experimentar, no haberte quedado con las ganas, ¿no? Decir, oye, ¿qué hubiera pasado si me hubiera ido, por ejemplo, ¿no? Exacto. De hecho, es una de bueno, de mi carácter, ¿eh? O sea, intento no quedarme con la duda de nada y pruebo de todo. Muchas de esas ideas en el terreno laboral me han salido mal y bueno, en el personal también. Mentir que no al revés. Claro. Oye, yo quería empezar hablando para entender los inicios, ¿no? Y de dónde sales, ¿no? Yo quería empezar hablando de la quesería, que montaste y, bueno, que montaron tus padres, entiendo, al principio. ¿Cómo fue la historia? Pues mira, fue también un poco por casualidades de la vida. De hecho, no venimos con un historial de emprendedores en la familia y empezaron mis padres y fue un poco por la situación económica de ese momento. Mis padres tenían un rebaño de ovejas y bueno, pues hubo unos años en los que se pagó bien la leche de las ovejas. Como ya sabéis, pues en la ganadería y la agricultura tú no pones el precio final a tu trabajo, que lo marcan ellos. ¿Qué pasó cuando ese precio cayó y los ganaderos y los agricultores sentían que su trabajo no estaba siendo valorado económicamente? Surgieron muchas iniciativas diferentes. Mis padres dijeron, ¿qué tenemos? Tenemos leche de oveja. Si no la vendemos y la transformamos en queso, podemos así nosotros poner precio a nuestra materia prima.
Entonces se lanzaron de cabeza a la construcción de una quesería al lado de las ovejas sin tener ni idea de hacer queso. Yo tenía aquella 14, 15 años y recuerdo que cuando se acabó de construir la quesería contrataron a dos personas que eran queseros para que vinieran un mes aquí a enseñarnos a hacer. Y yo, bueno, pues participé con ellos porque ya tenía 14 y aprendimos los 4 a la vez, mi hermana, mis padres y hacer queso. Pero ya te digo que fueron más kamikazes aún que yo, porque construir una quesería y luego aprender a hacerlo fue un poco locura. Totalmente. Yo creo que eso dice mucho de esa actitud emprendedora, ¿no? O sea, primero lo hago y luego ya, o sea, yo primero me lanzo y luego ya veo, ¿no? Por dónde sale el tiro, ¿no? Es que si no, muchas cosas no las haríamos, ¿no? Nada. Es verdad que hay que tener un poco de ambas, ¿no? Tampoco puedes decir, no hay que prepararse nada, pero también una persona muy, muy preparada, sin ese atrevimiento o esa valentía o la seguridad de saber que pueden confiar en ellos mismos porque van a sacarlo adelante, les cueste un mes o un año. Porque mis padres al final les vi ese carácter en ellos. Dijeron, mira, ¿por qué no vamos a poder hacer eso? Nos puede costar más, vamos a poder tirar queso, nos va a poder salir mal durante un año y ser un queso mediocre, no lo sé. Pero tenemos ganas y dando el tiempo que nos lleve o que nos cueste. O sea que también hace falta un poco de locura, de creer en uno mismo. Oye, ¿y el nombre de dónde viene? Aitalas. Bueno, mi bisabuelo tenía 3 nombres, que eran Aitalas, Apeles, Apipodio. Y luego los apellidos, ¿eh? O sea, los nombres eran esos 3. Había un cura en Cubillas de Rueda, que es nuestro ayuntamiento, que él no cobraba los bautizos, pero a cambio elegía los nombres. Y os juro que Aitalas es de los más normales que hay por la ribera. O sea, había Ubirón, Cucufate, había nombres rarísimos y este era uno de ellos. Qué bueno, entonces, ¿y por qué deciden ponerle el nombre del bisabuelo tuyo? Mira, bueno, nosotros no teníamos mucha idea de marketing, entonces fue un poco pensando en qué somos nosotros. Queremos ser una empresa que hable de que somos artesanos, que somos familiares, porque al final eso sí que era verdad, ¿no? Y quisimos unir la palabra abuelo, que daba un poco pues esa imagen de tradición, de familiar, y luego buscamos los nombres de nuestros abuelos y ese, como era el único tan raro y tan especial, nos pareció que podía marcar la diferencia, que la gente se quedara o le llamara la atención. Aitalas, ¿qué es eso? Es que creo que en España no haya nadie más que se llame Aitalas. Una vez lo busqué en el hilo y no me salía nadie, o sea que... No, yo tampoco la había oído nunca, ¿no? Es curioso. Oye, yo recuerdo también hace un montón de años de ir por allí y contarnos la historia, no sé si fue tu padre o tu madre, de cuando, ¿te acuerdas al principio que troquelabais las ovejas? Que teníais como unos troquelitos de ovejas, que eso lo hacían los abuelos, ¿no? En el tiempo, mientras estaban allí en casa. Sí, sí, tal cual, lo hacían ellos. Comprábamos hilo así dorado y iban metiendo uno a uno las ovejas, las ataban y luego nosotros los pegábamos en la etiqueta del queso. Sí. Oye, ¿y tú empezaste a trabajar en la quesería o cómo fue tu proceso? Sí, bueno, yo, eso, desde que abrieron, que tenía 14, 15 años, seguí estudiando, me ayudaba todos los veranos y, bueno, todos los fines de semana. Al final, un negocio familiar, siempre estás ligado a ello. Y luego, cuando estuve en la universidad, también tenía tiempo y ayudaba muchísimo. Y, de hecho, fue cuando fui formando más parte, ya cuando fui creciendo, y me costó más desligarme de eso. Recuerdo estar trabajando y seguir haciendo, bueno, seguir contestando los emails, haciendo presupuestos, haciendo cosas. Y digo, José, a mí es que me gusta esto. O sea, también me gustaría pues hacerla crecer, la que sería, y formar parte de este negocio familiar. Y empecé a trabajar allí. Y luego, 2 años antes de abrir el restaurante, estaba ya en la quesería. He decidido quedarme antes de abrir el otro lugar. Vale, o sea que ya estabas ahí trabajando en el pueblo, en Salchores, en la quesería. Y has dicho una cosa, ¿no? Que como que tirasteis una solicitud de una idea. ¿En qué consiste esa solicitud? Bueno, eso fue un drama.
el suelo en el que lo queríamos hacer urbanizable. Entonces tuvimos que pedir un suelo excepcional, un uso excepcional del suelo. Y nos lo denegaron. Y yo recuerdo de ir a la junta a hablar con esa persona en directo, en persona, y decir, no hay ninguna manera, es un uso prohibido. Y yo no podía entender por qué ese negocio era un uso prohibido, ¿no? Además era un terreno en el que era probable. Y además recuerdo decirla, de verdad, o sea, creo que nuestra vida va a cambiar para siempre con esta negativa. Y es que así lo era, o sea, yo no sé dónde estaríamos ahora, pero allí no. Y entonces recurrimos. Un abogado nos dijo, mira, de verdad que sí, o sea, creemos que tenéis razón, es que no puede ser un uso prohibido, no demuestran el porqué. Y recurrimos a Valladolid y estuvimos 2 años de espera y al final, bueno, nos llegó el recurso aprobado y nos dieron la razón y pudimos construirlo. Pero no sé cuántas ideas o proyectos de emprendimiento se quedan por el camino, a veces porque las solicitudes, bueno, pues por no dar un sí que igual complica más, un no que es más fácil. Y es triste. Bueno. Totalmente, totalmente de acuerdo. Entonces, bueno, cuéntanos un poquito, ¿no? En qué consiste el negocio para la gente que no lo conozca. Pues el negocio es un popurrí de todo lo que se podía hacer en el pueblo. Nosotros seguimos teniendo la quesería artesana y elaborando el queso, bueno, y tenemos las ovejas, y quisimos ir ofreciendo poco a poco más servicios para que la gente viniera a Saechores. De hecho, a veces yo pienso que incluso el propio cliente que venía a la quesería fue el que nos dio las ideas de lo que se necesitaba. No sé si, Tomás, seguro que como fuiste antes a la quesería, recordarás que a veces sacábamos un porrón de vino. Sí. Vamos a probar los quesos. Y luego ya un verano se nos ocurrió dar también vino. Entonces, bueno, parecía un bar de tapas. Y mucha gente en verano nos decía, jolín, es que de verdad, si tuvierais un bar, un restaurante con estos quesos, o si pudiéramos aquí tomar algo. Y entonces, poco a poco vimos que oye, podía ser interesante crear un restaurante enfocado siempre también en nuestro producto, en los productos locales, porque además no había nada por la zona. Y como teníamos, el terreno estaba al lado del lago y el lago estaba sin utilizar, o sea, no se había valorado como recurso, decidimos crear un alquiler de embarcaciones acuáticas, de paddle surf, de tablas y así un poco complementar. Si alguien ya te va a pasar la tarde y alquilar unas canoas, que tenga donde tomar una cerveza, donde quedarse a comer. Y luego el camping de autocaravanas, pues lo mismo, digo, otra cosa más que podemos ofrecer. Y así poco a poco ha ido creciendo y es como un Pues destino que Saechores. sí, ¿no? Se ha convertido como en un lugar, ¿no? Donde puedes ir a hacer un montón de cosas, ¿no? Sí. Lo que parecía que no había nada realmente, de repente se convierte en tener un montón de opciones allí. Exacto. Oye, te quería preguntar yo, porque claro, montar yo recuerdo en la pandemia, creo que fue, ¿no? Que publicabais vídeos de cómo iba la construcción, de cómo iban las obras y todo. Yo lo veía y decía, joder, hay que tener pelotas, hablando mal, para meterse en este berenjenal en este tiempo, además, ¿no? O sea, ¿cómo lo llevasteis eso? No escuchando a los demás. Ah, qué bueno eso. Porque todo el mundo nos decía que estábamos locos. Y bueno, la verdad es que ha salido muy bien, pero podía haber salido muy mal. La inversión fue muy alta y todo un poco porque al final nos fuimos calentando un poco. O sea, nuestra idea principal era un chiringuito de verano, una inversión de 5.000 euros. Queríamos solamente para los meses de verano unas cervezas, unas raciones y tal. ¿Y qué pasó luego? Que al final te pones a hablar con gente, te pones a hablar con arquitectos, con constructores y, bueno, te ponen unos proyectos delante de la mesa increíbles. Te ilusionas. Y es con que, en verdad, al estar confinados, los bancos bajaron muchísimo los intereses de los créditos. Entonces,
y bueno, bajó el precio de toda la madera, de todos los materiales de construcción. Si ahora mismo tenemos que hacer esa misma obra, seguro que nos hubiera salido por 3 veces más. Era impensable, ¿eh? Se nos juntó un poco también que en ese momento puntual era posible hacer esa inversión porque estaba muy, muy, muy baja. Y además, bueno, tuvimos la ayuda de los fondos FEDER, que es una subvención de la Unión Europea, y bueno, pues la subvención que nos dieron fue el 30% de la inversión total. Fue posible también gracias a eso. Pero sí, una vez que te pones, luego empiezas con una cosa así, va creciendo hasta lo que... Sí, porque eso también, o sea, a nivel de mentalidad, ¿no, Paola? Porque tú al final, joder, bueno, tus padres sí que ya tienen más experiencia, pues ya tienen el negocio de la quesería y tal, pero bueno, tú de repente te plantas ahí con, con una inversión bastante importante, yo creo, o sea, no sé cuánto es exactamente, pero realmente por todo lo que hay ahí metido, la inversión es importante. ¿Cómo se gestiona eso a nivel interno? Mira, yo también peco un poco de que, bueno, yo creo que en casa en general pecamos un poco todos, de que somos muy, muy, o sea, muy positivos, nos llevamos mucho por la ilusión y a veces luego no vamos a saber realmente a lo que nos enfrentamos. ¿Qué pasó? Bueno, la inversión total, la puedo decir, no pasa nada, son casi 800.000. O sea, fue muchísimo, aunque nos subvencionaron gran parte. Y yo pensaba en el peor de los escenarios, ¿no? Yo pensé, a ver, vamos a ver, en el caso de que nos vaya mal, bueno, ¿puedo pagar la hipoteca mensual solamente con la quesería? Que ya sabemos que eso funciona y va bien. Me salía que sí, entonces, bueno, yo esa seguridad la tenía, tampoco estoy tan loca. Entonces sabía la quesería podría hacer frente a la inversión y bueno, pues con que mínimamente fuera normal el negocio, era posible hacerlo. Luego puedo contar algo como anécdota curiosa y es que nadie de los que ahí estábamos, o sea, ni mi familia ni los que empezamos a trabajar, creímos que iba a crecer tanto. Y cuando abrimos 4 personas y con 80 euros en la cuenta del banco. 80. Wow. Bueno, ¿qué pasó el primer día? Ya durante la primera semana, no sé si la gente tenía muchas ganas de salir, porque además coincidió que inauguramos cuando todo se reabrió, que empezamos a tener un volumen de gente, un volumen de llamadas a la cual no estábamos preparados. Y yo, la que menos preparada estaba. Yo no tenía experiencia de cómo gestionar un negocio de hostelería. Yo sabía hacer queso y cómo llevar un poquito. A mí me pudo, ¿eh? Yo te puedo decir que los 5 peores meses de mi vida fueron esos. Porque yo me levantaba y me acostaba cada mañana diciendo, ¿cómo voy a llegar? O sea, ¿cómo voy a hacer lo posible? Porque no es lo mismo tener que prepararse antes de abrir que prepararse cuando todos los días abres la puerta y entra gente y no es algo tan sencillo, pero es que abro la puerta y si entra un cliente y me pide una caña y no sé tirarla, es que era realmente así. Claro. Entonces me pedían una serie de cosas todos a las que yo no era capaz de llegar y sobre todo al personal. Éramos 4 y obviamente éramos muy pocos para lo que ya nos estaba pidiendo el negocio. Acabamos ese mes siendo 30 empleados. 30. 30 en el primer mes. O sea, yo el día 4 abrí con 4 personas y al día 30 llegamos a 70. Eso para mí la cabeza explotaba, principalmente porque además digo, tengo 30 euros en el banco, pero al día 30 tengo que tener mucho más. Claro. 30 sueldos. Veía que funcionaba, o sea, veía que cada día entraba más gente y que teníamos que decir que no, porque nos planteamos un límite, al final dijimos, somos 4, a la siguiente semana somos 6, vamos a poder dar hasta aquí. Cogimos 20 personas, cogíamos 30 la siguiente semana, estuvimos cogiendo solo 50 personas para comidas y cenas durante un mes. Pero yo decía a muchas personas que no, entonces veía que si yo llegaba a poder dar servicio a las que decía que no, íbamos a poder crecer y
bueno, contratar más gente, pagarles, etcétera. Entonces, eso fue lo más difícil para mí, enfocarme en decir, jolín, pensé que tenía esto de negocio, pero no, ahora tengo esto, ¿cómo consigo llegar ahí estable mentalmente y con la rapidez que conlleva al final empezar con 30 empleos en el primer mes de tu negocio que ni tú misma conoces? Entonces, bueno, fue difícil. También intenté siempre rodearme de gente que fuera más experta que yo. Recuerdo una vez, yo, bueno, leía mucho sobre emprendimiento y recuerdo una frase que no se me ha olvidado hasta el día de hoy. Dice, un buen emprendedor sabe que no es el mejor de la empresa, porque si no, estaría cometiendo errores. Él tiene que ser el peor de la empresa. Tiene que contratar a equipo que sea mejor que él para que así pueda aprender y que lleven el negocio genial. Y eso fue lo que hice, contratar gente que sabía más que yo y aprender de ellos. Qué bueno, ¿no? Aparte, doy fe porque cuando, vamos, no sé el resto del año, pero en verano, por ejemplo, hay que llamar con varios días de antelación para poder reservar, para poder coger mesa. Es decir, que eso en ese sentido lo estáis haciendo muy bien, ¿no? Y además de eso, Paula, es decir, si, claro, tú te plantas de repente con 4 personas, tienes que contratar 30 empleados, 30 nóminas, ya me has comentado, pero ¿qué es lo que más te ha ayudado a ti, aparte de esto de contratar gente más buena, qué es lo que más te ha ayudado a poder gestionar ese cambio? Yo creo que personalmente, bueno, tuve que hacer un cambio totalmente en ese verano me dediqué exclusivamente a eso. Soy una persona que soy bastante además estresada, o sea, no soy una persona tranquila, digamos, ¿no? Soy muy activa y me cuesta eso. Mira, puede sonar, no sé, raro, pero la meditación, leer, estar muy presente en el presente. O sea, creo que desde que abrí el negocio hasta ahora, mi vida ha cambiado, pero ya a nivel personal también. Claro, Valoro mucho más el cómo hablas a las personas, porque ya creas, por ejemplo, un lazo con ellos, una unión, y es necesario aprender a comunicar con las personas con las que trabajas, con los compañeros, con los proveedores, con los clientes. Entonces, he cambiado, o sea, cambiar esa forma de presentarte en el día de una forma mucho más relajada. De levantarse por la mañana y no coger el móvil, por ejemplo. Nos estresa. Ya, ¿no? Todos los anuncios, todo lo que vemos. Darme un paseo. Entrar al negocio y pensar, relaja, con calma, piensa antes. Eh, no sé, esa forma de ver la vida un poco más pausada, de estar más en el presente y de lo que realmente importa. Y bueno, lo que más me ha ayudado también son los consejos de mis padres y de mi hermano. Yo, bueno, el negocio lo llevamos entre mi hermano y mi hermano es lo contrario a mí. Él es mucho más tranquilo, mucho más pausado, no hace las cosas tan por impulso quizás y su manera de verlo y de reflexionarlo, al final, junto con la mía, hace, yo creo, el equipo perfecto. claro. Yo tengo que aprender mucho de él otras cosas de mí y los consejos entre los cuatro, el brainstorming, que está tan de moda, siempre lo hacemos. Ante cualquier decisión la comentamos un poco entre los cuatro. Entonces, eso también ayuda, el ver que no estás sola, que somos un equipo enfrentándonos a todo. Claro, y eso también, o sea, tiene una parte positiva, ¿no? Que es la parte de la familia que ya os conocéis, ¿no? Pero también tiene, no lo sé, o sea, puede tener una parte negativa, esa parte de emprender con toda tu familia, con tus padres y con tu hermano. Sí, bueno, todo el mundo que además trabaje con su familia sabe que, o yo no sé, el primer problema que tenemos nosotros es que no desconectamos nunca. Claro, Vas para casa y estás comiendo, es el día Navidad, es el día Año Nuevo y estáis hablando de trabajo, porque al final vuestra vida es vuestro trabajo y al revés. Esa es un poco la parte que yo peor llevo, la más difícil. Y bueno, yo soy la más pesada, que doy mucha más guerra y que siempre digo, no me hables de eso ahora.
mañana a las 9 de la mañana te pregunto. Y muchas veces corto las conversaciones y espero hablar de trabajo en otro momento, porque yo creo que es necesario desconectar también y ser un poco familia, no compañeros de trabajo. Claro, Sí. totalmente. Oye, y en un entorno, ¿no? Además, como en el que estás, como Saechores, como la zona que yo la conozco de ir por allí, donde el carácter emprendedor no es lo que más hay en esa zona precisamente, ¿no? ¿Cómo llevas tú, cómo llevas tú eso, ¿no? No sé si tienes algún grupo de personas emprendedoras con las que puedas compartir por allí cerca, o de quién te rodeas para mantener esa motivación, ¿no? Y ese carácter emprendedor. Pues mira, es muy importante además lo que dices, porque a todos se nos baja un poquito, ¿no? Siempre nos vamos desinflando un poco. Y bueno, yo soy socia de una asociación de jóvenes empresarios de León, a nivel de toda la provincia de León. Y entre todos, yo creo que cuando voy y vamos a alguna charla o nos cuentan ellos sus problemas, cómo los afrontan, sales siempre con mucho más ilusionada y mucho más otra vez con ganas de comerte el mundo con tus ideas. Es importante seguir cultivando esa parte de la ilusión, ¿no? Porque a veces hacemos lo más difícil, que es abrir el negocio, y luego nos vamos desinflando. Claro. Un negocio también es un poco como haces tú personalmente. Si yo atravieso un año de tristeza, de estrés, de lo que sea, probablemente no siga haciendo ni creciendo en el negocio, se vaya manteniendo, quizás yendo menos. Entonces, un poco en lo que, cómo cultivamos también nuestra vida va a afectar a los negocios. En todo mi entorno, en toda la zona de la montaña oriental, no hay mucho emprendimiento. Y es un poco, yo lo veo un poco mal, un poco triste, en el hecho de, porque al final todos de las iniciativas de los demás nos beneficiamos, ¿no? Tanto de ocio como con sinergias. Y el ver que en toda la montaña los negocios que quedan son de gente muy mayor, que en unos años, en 5 o 10 años, van a desaparecer porque no tengan continuidad, da mucha pena, porque al final es una carretera que si tiene movimientos, bien para todos, ¿no? O sea, si yo, por ejemplo, vendo pasteles del Obrador de Cistierna, nos nutrimos los dos, ambos. Claro, Yo puedo hacer pasteles gracias a que ellos los hacen, porque hay miles claro. de cosas que si no, no podría hacer, como eso y miles de productos que vendo en la tienda. Entonces, yo intento siempre que puedo levantar el ánimo un poco en plan, es posible, y dar un poco de optimismo a la zona y por los jóvenes que se quedan. Pero bueno, a ver la realidad, el futuro. Yo soy, Tienes ahí, tienes ahí una labor importante que hacer en la zona, además. sí, sí, todos, pero bueno, yo soy positiva en que yo creo que cada vez se está dando mucha más visibilidad al tema emprendimiento, al tema rural. Antes no se hablaba de esto, mi madre lo dice, de hecho mi madre dice, jo, a nosotras quizás nunca nos reconocieron, ¿no? El ser mujeres rurales o el quedarse en el pueblo y trabajar, y ahora sí. Entonces se está haciendo un cambio a nivel pues, social de todos, en el que cada vez se ve más positivo quedarse y se pone en valor todo lo que ello conlleva, porque antes igual hasta se estaba como al revés, parece que habías fracasado si te volvías al pueblo. Y Claro. cambiar la idea y cambiar esta mentalidad, al final es cosa de todos y poco a poco se va plantando milla de no, o sea, no eres un fracasado, al contrario, eres un héroe ahora, provincial, si te quedas y emprendes. Entonces eso va a hacer cambiar nuestras cabezas. Sí, oye, y hablando de eso, ¿no? ¿Cómo lo llevas? ¿Cómo lo has gestionado esto, ¿no? Esto de tener que recoger premios, ¿no? Como mujer emprendedora, por allí, por la zona. ¿Cómo se gestiona eso? Te cuento la verdad. He pagado por ellos, ¿no? Mira, bueno, yo, o sea, nunca he trabajado pensando en ningún reconocimiento, o sea, han venido todos de sorpresa y bueno, soy súper agradecida por ello, porque al final es una manera de reconocer tu trabajo. Entonces, a veces me siento súper afortunada y considero que ni me lo merezco, o sea, el síndrome del impostor este que tengo, ¿no? En plan, bueno, yo no
los necesito, en plan, yo estoy feliz con lo que he conseguido y con mi vida. Pero, pero estos fueron los primeros y los últimos me está costando mucho más con el último porque siento como, me siento como avergonzada del último. Parece que la gente no se alegra ya por ti, no oigo más que comentarios negativos de, jolín, esta está otra vez esta así. Y el último le estoy llevando un poco mal. O sea, es curioso, pero puedes llegar a sentir avergonzada, ¿no? De ello. O Ya. no querer quizás compartir las cosas que publican, las noticias, porque por vergüenza, porque no piensen, no sé. Es un poco una lucha también interna con el síndrome del impostor que llaman y con las críticas, ¿no? Que igual es mejor no escucharlas a veces. Tiene que haber de todo, lo sé, pero Bueno, hay una cosa positiva, yo creo que en las críticas, que es que solo que suelen criticar al que le va bien, ¿no? Si no te va bien, si te va mal, no tienes los haters, ¿no? Que se llaman ahora, o esta gente que está en su casa ociosa sin hacer nada, cuya única finalidad en la vida es sentir envidia de cualquier cosa que haga cualquiera, ¿no? Y ponerse a criticar, ¿no? Por tanto, en ese sentido yo creo que puedes estar muy tranquila y súper orgullosa de todo lo que has conseguido. es verdad, eso también es verdad. Sí, hay que verlo así. Totalmente. Oye, yo quería sacar un tema que ha salido antes, pero es algo en lo que estoy totalmente de acuerdo. A mí me ha pasado también en una etapa de mi vida con mi propio negocio y que provocó que al final lo acabara dejando para volver a empezar otra cosa, ¿no? Y tiene que ver con una frase que es que tu negocio no puede crecer más allá de donde tú crezcas como empresario o emprendedor. ¿Qué opinas de esto? No lo sé. Mm, Estoy muy de acuerdo en el hecho de que el negocio yo creo que crece un poco en cómo estés tú en ese momento. O sea, me cuesta creer que si tú atraviesas por un momento de desgana, de tal, el negocio siga para adelante y crezca más. Pero bueno, siempre habrá casos excepcionales para todo, ¿no? Pero yo creo que estoy de acuerdo contigo. O sea, que si tú creces como persona, crece también el negocio. No lo sé. Podemos abrir así un poco de debate. ¿A ti que tuviste que dejar ese negocio? Sí, sí, yo tenía una empresa, tenía una empresa de formación en valores. Fue creciendo, fue creciendo. Llegamos al tope de facturación en torno a 450.000 euros el año que más. Lo mantuvimos ahí durante 3 años, más o menos, 10% arriba, 10% abajo. Pero era como un techo, ¿no? Que yo tenía ahí ese techo, ese techo, ese techo y no fui capaz, y tenía una socia y todo, pero no fui capaz de superar ese techo y al final eso como que me acabó conmigo, ¿no? Y fue como el decir, pues me rindo. Me rindo, ¿no? Dejo esto y vuelvo a empezar de cero a ver si por otro lado soy capaz de conseguirlo, ¿no? ¿Ves? Sí, ahí entra en juego también el que somos un poco parte de la empresa, somos gran parte de la empresa. Si nosotros estamos como ilusionados y motivados, la empresa crece. Si no encontramos esa motivación, nos vamos a buscar otro sitio donde motivarnos. Estoy de acuerdo contigo. Creo que es algo que igual tenemos los emprendedores en nuestra personalidad porque yo necesito ilusionarme con lo que hago también. Y sé que si llega un momento en el que siento que voy por ir y no tengo como nuevos proyectos nuevos en la cabeza, tengo que crearme otros. Sí. Totalmente, esa es la mentalidad esta que tenemos de chalaos, ¿no? De la vida. Y al final eso, yo me pasó eso, yo me aburrí de hacer constantemente lo mismo, de explicar siempre las mismas cosas a la misma gente y dije, es que ya me he cansado de mí mismo, o sea, necesito hacer otra cosa, ¿no? Entonces perdí esa ilusión, yo hablo mucho de emprender desde la pasión, ¿no? Desde lo que realmente te apasiona, porque cuando pierdes esa pasión, ya es como que, ¿qué queda, no? Simplemente trabajar por dinero, pero si pierdes la pasión, el dinero al final también acaba por perderse, ¿no? Es verdad. No, es que el dinero es importante, pero creo que nadie monta un negocio únicamente por la facturación. Lo hacemos por la adrenalina que nos da y por la... Sí. Totalmente. Oye, Paula, de todos estos años que llevas ya con el negocio, si tuvieras que quedarte con
una sola cosa que has aprendido que sea la más importante, ¿cuál es? Wow. Pues mira, mm, creo que la oportunidad que me ha dado abrir un negocio en el que haya empleados, me ha dado la oportunidad de ver la importancia que es ponerse en el lugar del otro, en la empatía. Yo antes no tenía tanta como tengo ahora, porque al final, no sé, no había tenido que vivir esta situación, ¿no? Y me doy cuenta de que la empresa en sí es un equipo, y que si yo doy, voy a recibir, y viceversa. De algo de lo que más orgullosa me siento es de la relación que he creado con todos los trabajadores, con todo el equipo, que yo creo que es un lugar de trabajo súper bueno. Se ve, o sea, hay muchos empleados siguen desde el día que abrimos y han marchado no porque, o sea, por temas personales, pero no nada relacionado con el trabajo. Y me siento orgullosa de esa Paula que ha hecho las cosas bien, cuando igual no todo el mundo las hace como debiera, y menos en la hostelería. De hecho, cuesta hablar de esto porque es un tabú, ¿no? Es como un tabú que ningún empresario igual habla de las condiciones de trabajo que ofrece, porque se ve que la mayoría son malísimas. Y yo hablo convencida y orgullosa de que las que tengo son como tienen que ser. Y porque además es que es algo que nos tenemos que mentalizar todos. Nadie es eh, ni, ¿cómo decirlo? Nadie es imprescindible, o sea, todos somos un equipo y no soy yo más importante que ellos, ni ellos menos importantes que yo, y al revés. Y además, escucharles, ver sus ideas, el cómo pueden mejorar ellos la manera en la que hacemos las cosas, me ha quitado totalmente de ninguna ni prepotencia, ni superioridad, nada. Me siento una persona súper humilde y que escucha mucho a los demás para poder aprender de ellos. Y esto me lo ha dado esta faceta de emprendimiento. O sea, antes no había tenido la ocasión de aprender o de verme esta situación. Y eso es Total, total. totalmente, además se percibe cuando estás allí este verano, la última vez que estuvimos ahí se notaba el ambiente, se notaba la gente, los camareros, se notaba el buen rollo que hay en el equipo. Oye, una pregunta difícil. Si volvieras a empezar, ¿qué harías? ¿Qué lo haría? ¿Cómo lo haría o qué haría? No, Sí, si volvieras a empezar, ¿qué cambiarías? ¿Qué harías diferente ahora, con tu experiencia? diría que nada, porque ha sido divertido, ¿no? Pero el camino. Pero bueno, quizás hubiera trabajado antes de esto para poder tener un poco más de tablas. Al final, por situaciones de la vida, como siempre trabajé en la quesería y en otros trabajos, nunca trabajé de camarera. Y el verme de verdad abriendo un negocio de hostelería sin haber nunca un café, o sea, mi autoestima bajó muchísimo, ¿no? Porque al final te avergüenzas, dices, ¿cómo puedo ser yo la dueña y no saber poner un café? Creo que un poco por esa seguridad en mí misma hubiera trabajado antes para poder haber cogido un poco más de seguridad y de práctica. Pero nada más hubiera hecho diferente, yo creo. Ha tenido que ser. Totalmente. Oye, y si te viera ahora la Paula que eras hace 10 años, ¿qué crees que diría de ti? Muchas veces lo he pensado. Cuando a veces con la tontería de verme en un periódico, digo, pero madre mía, o sea, hace 10 años si me llegan a decir que iba a ser emprendedora del año, no me lo hubiera creído, porque además no era algo que, no sé, que fuera ningún objetivo mío en la vida. Creo que se hubiera sorprendido mucho y bueno, al final, haciendo un poco balance ahora, ¿no? De estos años, no se me ocurre una mejor manera de poder haber visto el futuro. O sea, de si tengo que ser conocida
o salir en un periódico que sea por esto, que sea por emprender. Que, que creo que se hubiera sorprendido, pero a la vez se hubiera sentido orgullosa. Qué bueno, por supuesto. Es difícil hablar de mí mismo, ¿eh? Me cuesta muchísimo hablar de mí. Hombre, es lo que más cuesta siempre, ¿no? Sí, es verdad. Oye, ¿qué consejo le darías a alguien que quisiera empezar a emprender en este ambiente, ¿no? Sobre todo, es un ambiente, alguien que diga, es que yo vivo en un pueblo, me gustaría empezar un negocio. ¿Qué consejo le podrías dar? Que no escuchara mucho a los demás. De verdad que yo pocas veces escuché, ¡ay, qué bien! Sí, sí, vas a emprender un negocio increíble, Sechores, ánimo. No, todo el mundo era, a ver, que en un pueblo de 60 habitantes, ¿cómo íbamos a vivir con esa inversión de 60 habitantes? Y yo siempre les decía que no iba a vivir desde el pueblo. Yo lo que esperaba era que la gente viviera de León. Entonces, aún más loca me tomaban. Y mi padre y mi madre me dijeron que cuando abrieron la quesería, igual, lo mismo, que todos les decían que estaban locos. Si tú dices automáticamente que vas a abrir un negocio en la calle ancha, la situación sea que sea, es que da igual. Como estás ahí ubicado, o en León, en una gran ciudad, ya todos van a hablarte como dándote ánimos. Pero si dices que vas a hacerlo en un pueblo, es lo contrario. Entonces, como el consejo es para los que están pensando en el medio rural, es no escuchar a los demás. Confiar y creer en tu idea y sobre todo tener presente de que lo que puede ser una debilidad no lo es y puede ser una fortaleza. Yo a veces he pensado, casi he pensado más después de abrir el negocio que antes, el por qué ha funcionado, por qué está funcionando. Porque a veces yo también digo, ¿por qué viene gente? No lo explico. Y creo que es porque ofreces algo diferente. Si el mismo restaurante estuviera en León, no se diferenciaría del resto. Precisamente vas allí porque quieres salir de León, quieres ir al pueblo, quieres tener un entorno que haya mucho césped, mucha terraza, pasar el día de una forma diferente. Entonces, lo que puede ser un municipio que es un pueblo pequeño que está lejos, darle la vuelta puede ser lo que la gente quiera. Cambiar un poco esa imagen y sería mi consejo. Y luego que empiece a meter el proyecto la idea sin prometerlo, que fue un poco como yo lo hice, pero eso hace tangible un poco más, porque a veces hablamos de muchas cosas, ¿no? Muchas ideas, pero se nos olvidan porque todos tenemos días en los que, es una locura, mejor, ¿cómo voy a meter en eso? Pero si damos un paso, solo uno pequeñito, que es ir al ayuntamiento y pedir una licencia de obras de un proyecto, ya te has metido, ya no hay manera de parar aquello y puede salir así grande. Totalmente de acuerdo, además, eso, que cualquier cosa empieza por un primer paso, ¿no? A veces cuando tienes una idea, se queda ahí la idea y se pudre, acaba pudriéndose, acaba por irse, ¿no? Y normalmente, si tú lo has pensado, también lo está pensando más gente, ¿no? A veces la gente nos creemos que somos únicos. Si tú tienes esa idea es porque hay más gente también pensando en esa idea, ¿no? Y al final, lógicamente, solo la va a llevar a cabo aquel que empieza a hacer algo con eso. Totalmente. Oye, quiero romper un mito. Te voy a hacer una pregunta comprometida, a ver si quieres contestarla. ¿Cuánto factura al año el restaurante? Bien, no me da miedo contestar, hay que contestar a todo. ¿Cuánto facturamos? Bueno, tenemos unos picos, eso hay que decirlo, terribles, ¿no? En julio y agosto Claro. facturamos lo mismo que el resto de meses, pero a lo largo del año, en total, son unos, a ver, 400, 500 mil. No de beneficio, de brutos totales. Sí, de facturación, sí. Eso en el restaurante y la tienda únicamente, y más las canoas. Bueno, en total igual unos 300 así puede llegar. 300.000 al año. Vale, o sea, que, ¿Sí? No he escuchado nada.
Sí, es que a veces se te va el volumen. O sea que se puede facturar en un pueblo de 60 habitantes 700.000 euros con un negocio de hostelería. Sí, sí. Me parece Yo, brutal. yo tampoco lo sabía antes y entonces digo, ahora, ¿cuántos son los que están en mejor ubicación? Mucho, sí. Imagínate, imagínate. Vale, Paula, pues nada, pues, oye, por mi parte, mil gracias por tu tiempo, por la entrevista, he disfrutado un montón, creo que has aportado mucho contenido de valor para esa gente que está empezando, una dosis de motivación importante, así que muchísimas gracias por tu tiempo y mucho éxito con el proyecto. A ti, muchas gracias. Espero que sí. Un abrazo.